Bienvenidos jóvenes a esta sesión denominada Diferenciamos entre especies nativas híbridas y genéticamente modificadas. Desarrollaremos la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, con sus respectivas capacidades y el desempeño del séptimo ciclo, donde nos fundamenta que la universalidad del código genético permite la transferencia de genes entre especies de manera natural y artificial. El reto para esta sesión es elaborar un artículo periodístico con imágenes de uno de los casos que a continuación se describen. Puedes explicar con base en los conocimientos científicos sobre los beneficios para la salud, la economía y el ambiente de los productos tradicionales frente a los transgénicos. Otro puede ser, argumenta con base en conocimientos científicos sobre las ventajas y desventajas del consumo y producción de semillas tradicionales frente a los transgénicos. O tercero, construye explicaciones sobre el impacto del desarrollo de la ingeniería genética en la salud y la agricultura. Teniendo como conocimiento los retos, entonces iniciamos la sesión de hoy día. Diferenciamos entre especies nativas, híbridas y genéticamente modificados. ¿Sabía que nuestro país está considerado uno de los 10 países megadiversos del planeta? Esta megadiversidad se caracteriza por la gran variedad de especies vegetales, animales y de climas. Es decir, somos tan ricos genéticamente, considerar que las especies, en este caso tanto fauna y flora, por ejemplo, tenemos los maíces nativos que se han obtenido de la domesticación de maíces silvestres. En tanto, los maíces híbridos se obtienen de cruce de dos tipos de maíz, uno amarillo con uno blanco, para la obtención de una producción mejorada, con características especies como resistentes al sabor, altura, entre otros. Por su parte, una semilla genéticamente modificada o transgénico resulta de extraer ARN del maíz y transferirlo a un gen de otro reino distinto del vegetal. Entonces, una propuesta y una diferencia que vamos a interpretar en esta sesión, tanto especies nativas, híbridas, como genéticamente modificados o transgénicos. ¿A qué se llama especies nativas? Se dice que una especie animal o vegetal es nativo cuando es originario de un sitio geográfico determinado. Si estas especies han sido posteriormente trasladados a otras regiones, pasarán a ser especies introducidos o exóticos. Las especies nativas generalmente poseen rasgos evolutivos determinados por el entorno natural de origen. Sin embargo, en el caso de que las condiciones del entorno cambien drásticamente por un periodo prolongado, estos rasgos pueden variar por la dinámica de selección natural y adaptación del nuevo entorno. En algunos casos, la destrucción de una especie nativa o la sustitución por otros invasores puede afectar seriamente al medio ambiente y ocasionar pérdida de la biodiversidad, degradación del ecosistema o su extinción de la especie. ¿Qué especies nativas tenemos en el Perú? La diversidad no solo es explicada por el número de especies silvestres como por ejemplo las mariposas, aves o insectos, sino también por la diversidad genética expresada por la variedad. Por ejemplo, tenemos papa, quinoa, kiwicha, ají, tomate, maíz. Algunas entre las 184 especies de plantas y 5 especies de animales domesticadas en el Perú tienen especial significado para la alimentación global. La papa es un producto nativo emblemático del Perú, cuyo nombre científico es Solanum tuberosum. Es una planta que pertenece a la familia de las solanáceas, originaria de Sudamérica y cultivada en todo el mundo, por sus tubérculos domesticables que tienen un alto valor nutritivo. Aquí se llaman especies híbridas. Son especies que se obtienen mediante el proceso de mejoramiento de semillas, que consiste en una técnica que utilizan los agricultores para obtener una semilla tomando las mejores características. Ejemplo,
un maíz mejorado híbrido se obtiene al cruzar dos plantas de maíz. Así, al combinar el 50% del ARN de una especie y el 50% de otra, generará una planta con características determinadas de resistencia, altura y sabor. ¿Cómo se obtienen las semillas híbridas? En términos sencillos, por ejemplo, la semilla híbrida de maíz resulta cuando una planta de maíz fecunda a otra que genéticamente no está emparentada con la primera. La planta que produce la semilla se llama progenitora hembra o de semilla, en tanto la planta que proporciona el polen para fecundar a la hembra se llama progenitor macho o de polen. En otras palabras, una planta hembra es cruzada con un progenitor macho a fin de producir una semilla híbrida. Tenemos ahí varios ejemplos emblemáticos también aquí. La pitahaya, por ejemplo. El más conocido, el maíz. La flor masculina, la espiga de la planta hembra, es retirada desespigada antes de la producción del polen a fin de que éste llegue a la flor femenina, en este caso la mazorca de la planta hembra, que provenga únicamente de la espiga de la planta macho. ¿A qué se llaman especies transgénicas o genéticamente modificados? Resulta de extraer ARN de una planta y transferirle un gen de un reino distinto al vegetal, como el bacteriano. Las semillas transgénicos o semillas modificados genéticamente son creados en el laboratorio, gracias a la biotecnología, a partir de plantas en las que se insertan un gen externo proveniente de otro reino, como el animal, lo cual no pasaría nunca por la naturaleza. Por ejemplo, el maíz transgénico comercializado actualmente tiene genes de una bacteria o un tomate con genes de un pez. Al estar patentadas, estas semillas no es posible guardarlas y se deben comprar cada año a un costo mayor. ¿Cuál es la finalidad de obtención de especies transgénicas? La manipulación genética o transgénicas se ha realizado con la finalidad de obtener especies más resistentes a las plagas. Es el caso del maíz, que ha generado plantas más resistentes al gusano cogollero, una oruga masticadora que se come las hojas y que en su etapa larvaria puede causar daños significativos a los cultivos, como no se controla de forma adecuada. Un ejemplo sencillo también es el caso que se ha descubierto que la bacteria Bacillus thuringiensis contiene la proteína CRIN, que al incrustarse en el intestino del gusano cogollero le quita el hambre al extraer el CRIN e incrustarlo en el ARN de cualquier variedad de maíz. Se logra que la hoja de esta planta contenga esta proteína y le sirva como insecticida, lo que significaría la aplicación de menos insecticida para controlar las plagas, es decir, el control a la resistencia a las plagas es la razón fundamental de estas plantas transgénicas o genéticamente modificados. ¿Qué especies transgénicas se comercializan en nuestro mercado actual o a nivel mundial? Tenemos la soya, tiene un gen resistente al herbicida, lo que ha implicado el aumento del consumo de semilla. El maíz tiene genes insertados de la bacteria Bacillus thuringiensis como sistema del pesticida natural. El problema es que esta es una técnica aplicada exclusivamente para el control de plagas. El algodón también tiene genes de bacteria BT, pero presenta el inconveniente de haber desarrollado superplagas resistentes a los pesticidas que destrozan las cosechas. La colza o col tiene un gen resistente a herbicidas. En general, hay plantas, en otras palabras, que utilizan medios para mantener la resistencia a determinadas plagas. Implicancia de las semillas nativas en nuestra salud, en el ambiente, en la economía, entre otros. La producción de semillas nativas se desarrolla a partir de la selección de semillas de plantas silvestres. Las semillas producidas en estas condiciones están libres de componentes químicos, o también se conoce como orgánicos. Asimismo, la producción de plantas nativas se realiza en plena armonía con la naturaleza. En cada región climática se producen semillas que son muy útiles
para enfrentar las condiciones climáticas adversas. Para la época de invierno, cuando el frío se acentúa, se recomienda el consumo de alimentos de alto valor nutricional. Precisamente en los momentos actuales que estamos pasando, el sistema inmunológico, su consumo habitual potencia la defensa del cuerpo humano contra el COVID-19. Es decir, por ejemplo, la quinoa. Es un grano de alto valor nutritivo por su aporte de proteínas, ácidos grasos insaturados y minerales. Tiene fibra, 6% de peso por grano, facilita el tránsito intestinal. Es un alimento muy rico en diversos tipos de biomoléculas y bioelementos. La cañigua, por su alto contenido proteico, incrementa la masa muscular. Tiene gran cantidad de aminoácidos, lisina, isoleucina, triptófano. Fortalece el sistema inmunológico. La kiwicha contiene un alto valor de proteínas y minerales como calcio, potasio, zinc. Su alto contenido de aminoácidos favorece el desarrollo cerebral y muscular. El tarwi es un legumbre de origen andino considerado como un alimento vegetal completo por su contenido de proteínas y lípidos. Tiene calcio, recomendable para mantener la dieta alimentaria y también los huesos sanos y dientes. Es una buena opción para los que son intolerantes a la lactosa y consumo de alimentos de origen no animal. Implicancias de las semillas híbridas. Aquí las semillas híbridas se obtienen como resultado del proceso de mejoramiento de semillas. En este caso, mediante este procedimiento, los agricultores de los Andes peruanos han obtenido las diversas variedades de semillas como quinoa, kiwicha, cañigua, tarwi, papa, año, la racacha, la oca, el oyuco, entre otras, con la finalidad de producir semillas más resistentes. De esta manera, se han obtenido las distintas variedades de quinoa que actualmente pueden sembrarse en distintas condiciones de altitud, humedad y temperatura. Por ejemplo, los híbridos es producto de la combinación de la primera generación filial. Se producen siguiendo más o menos una misma metodología que en condiciones más controladas, es decir, en el laboratorio. ¿Qué implicancia tienen las semillas transgénicas? Una especie transgénica resulta de extraer el ARN de una planta a la que se le inserta un gen de un reino distinto del animal con la finalidad principalmente de hacerla más resistente a las plagas. Mencionábamos anteriormente como en este caso la bacteria, los Bacillus thuringiensis, ¿ya? Es decir, existen semillas modificadas genéticamente que fueron aprobados para el consumo humano, algunos resistentes a ciertos antibióticos, pero también pueden producir algunos daños a la salud, como cambios de composición de alimentos, la toxicidad, respuestas inmunes, la alergenicidad, la propagación de resistencia a antibióticos y transferencias genéticas horizontal. Finalmente, jóvenes, se le presenta la autoevaluación, una pequeña rúbrica en el cual, al desarrollar tu reto, uno de los 3 casos mencionados, al desarrollar puedes estar verificando, ¿ya?, si estás en inicio, en proceso, logro esperado o logro destacado. Muy amable.